Me mudé a una casa cuando fui a estudiar a la universidad. Era una casa en un pueblecito que estaba relativamente cerca de donde estudiaba, ya que no tenía suficiente dinero para poder vivir en la misma ciudad. Cuando llegué a la casa estaba el dueño de la misma en la puerta esperándome, me dio las llaves y me dijo que si quería que le echara un vistazo. Me sorprendió un poco que no me acompañara, pero me dijo que Ennio me quería molestar y que la viese a mi ritmo. Después de un rato dentro noté que la casa era fría y que se notaba que nadie había vivido allí hacía tiempo, ya que en los muebles había bastante polvo. Hablé 2 minutos con el dueño, se despidió de mí y coloqué todo el equipaje que traía en la habitación. Salí a dar una vuelta por el pueblo para conocerlo y enseguida se hizo de noche, por lo que volví a la casa. Esa primera noche, cuando me fui a dormir, sí noté que había una sensación rara por toda la casa, vi que había algunas cosas descolocadas o incluso en el suelo, pero no le di mayor importancia y me fui a dormir ya que estaba muy cansado. Al día siguiente me levanté con un dolor de cabeza inimaginable, nunca me había dolido tanto la cabeza y al ir a coger una pastilla me fijé que mi ropa estaba movida. No me había enterado de nada en toda la noche, pero la ropa la estaba movida porque no estaba tirada por el suelo sino apartada, como si alguien hubiese buscado algo entre ella. Me asusté un poco y me puse a buscar algo pensando en que tal vez podría haber sido algún animal que hubiese entrado por algún lado, pero no había nada. Ese día estuve todo el día fuera y no volví hasta la noche, justo para pasar otra noche. Esta vez estaba un poco nervioso y me costó más dormirme, pero gracias a eso logré escuchar varios ruidos extraños. Primero fueron unos golpecitos en la parte de abajo, en lo que parecía ser la cocina. Luego un ligero sonido de algo siendo arrastrado y por último, lo que más me asustó, unos pasos muy claros por el exterior de la casa. Me inquietó mucho escuchar eso y me costó mucho dormirme, pero finalmente lo conseguí. Por la mañana me levanté, me duché y me fui a estudiar. Cuando volví me fijé en la tierra de alrededor de la casa y no vi ninguna huella ni nada, pero al entrar a la casa, las sillas estaban tiradas y mi ropa por toda la casa. Me asusté y llamé al dueño, que vino enseguida. Estuvo viendo aquella escena y me dijo que avisaría a la policía por si alguien estaba rondando la vivienda y se fue. Esa noche fue horrible, no paraba de escuchar pasos y ya no fuera sino dentro, golpes, cosas cayéndose. Me levanté de la cama y fui a mirar a la cocina, que era de donde venían la mayoría de golpes, y según salir de la habitación todos los ruidos se fueron y dejaron paso a un estremecedor silencio. Cuando llego a la cocina escucho detrás mía un claro silbido y me giro de golpe. No había nada, pero en ese momento escuché unas palmas en otra parte de la casa y notaba que se me iba a salir el corazón. Fue mi última noche en esa casa, me salí al coche y dormí ahí, y al día siguiente me busqué otra casa, pero esa experiencia no se me va a olvidar nunca. Anónimo. Pasaba por un mal momento en mi vida y cada día era un sufrimiento. Los días los pasaba muy mal, pero cuando llegaba la noche, llegaba el temor, ya que desde hacía un tiempo soñaba que yo estaba en mi habitación. Me veía durmiendo en la cama y en la puerta una extraña presencia, oscura, muy alta, que se asomaba espeluznantemente y me observaba. Tuve ese mismo sueño durante semanas, pero un día, no se quedó en la puerta y entró en la habitación. Se acercó a mí mientras dormía y me tocó. En ese momento me desperté con el corazón acelerado y muy asustado, pero no había nada. Unos días después, cuando empecé a soñar, aquella cosa ya no estaba en la puerta sino al lado mía mirándome y me habló. No sé qué me dijo, ya que no le entendí, pero vi cómo me incorporaba, y me quedaba sentado en la cama mirando a aquella cosa. Extendió sus brazos y me agarró por el pijama para ponerme en pie y seguir hablando en aquel extraño idioma. De pronto se escuchó un ruido, mi madre se había levantado de la cama, y yo me desperté, de pie en medio de mi habitación con el corazón a 1000 por hora, y con la sensación de haberme salvado de algo malo. Al día siguiente se lo comenté a mi madre, y lejos de sorprenderse se preocupó, ya que ella también lo había visto y también había hablado con ella. De hecho, me dijo que su intención era llevarla con él, y que era un ser muy oscuro. Esa noche volvió a aparecer, pero esta vez me desperté y lo vi despierto. Esa extraña masa negra me observó y me dijo: nos volveremos a ver. Desde ese día no he vuelto a soñar con él, pero sigo sintiendo su presencia cuando miro a la puerta por la noche. Mi familia tiene una casa, en una finca bastante grande, desde hace ya muchas generaciones. La casa la construyó mi tatarabuelo y fue el lugar donde se criaron mi bisabuelo y mi abuelo. Cuando mi abuelo estaba formando su propia familia no conseguía el suficiente dinero para poder mantenerla y se vio en la obligación de abandonar la casa para mudarse a una ciudad e intentar conseguir un trabajo mejor pagado. La casa quedó entonces para el que quisiera ir y para ir en la época de vacaciones. Pasaron por aquella vivienda muchas personas, muchas de las cuales estaban completamente enamoradas de la misma, inclusive llegando a fallecer varias de ellas en su interior.
Con las 2 primeras generaciones estaba todo bien, pero fue a raíz de marcharse mi abuelo que se descontroló todo un poco. Ya empezaban a decir, incluso cuando íbamos éramos conscientes de ellos, que en la casa pasaban cosas. Se escuchaban golpes, pasos, ruidos. Y la gente empezaba a asustarse, aunque recuerdo perfectamente que no era mucha la intensidad con la que pasaba porque la mayoría del tiempo nuestros padres y abuelos estaban completamente tranquilos. Con el paso del tiempo las cosas empeoraron y me fui enterando de ciertas historias. Una de ellas les ocurrió a mis primas pequeñas. Ellas solían jugar siempre en una zona de árboles en la que le habían puesto una especie de columpio con una rueda. Cuentan que un día iban al columpio para jugar en él y vieron a una niña muy sucia balanceándose. Se asustaron mucho y fueron a decírselo a su padre, quien salió a comprobar que todo estuviera bien. Allí no encontró nada ni a nadie y cabe destacar que hasta la casa hay cerca de 30 minutos de camino en coche por un pequeño sendero y que el pueblo más cercano está a más de 7 kilómetros, por lo que es muy poco probable que una niña hubiese llegado hasta ahí. Otra le pasó a mi primo, el cual no cree en nada paranormal, que contó cómo en su habitación cada vez que encendía la luz y era de noche podía ver una mancha oscura en una de las esquinas y que veía cómo se iba cuando encendía la luz. Por supuesto escuchaba golpes, pasos, susurros, pero sin duda lo más escalofriante fue lo que le ocurrió a mi prima, que tuvo que ir a la casa ella sola porque se había olvidado algo importante la última vez que estuvo allí. A ella no le hacía nada de gracia ir y menos sola, pero se acordaba de dónde lo había dejado e iba a ser rápido, o al menos eso fue lo que ella pensó, ya que cuando entró en la casa para coger lo que se le había olvidado, al ir a salir no pudo abrir la puerta. Dice que parecía como si alguien la estuviera empujando. Se asustó un poco, pero pensó en salir por la ventana y justo en ese momento escuchó una risa detrás suya que la paralizó. Se dio la vuelta y vio una sombra bajar por las escaleras muy rápido hacia ella mientras escuchaba unos claros pasos como de gente corriendo. En ese momento se asustó tanto que salió lo más rápido que pudo por la ventana y se fue corriendo. Actualmente por la casa pasa muy poca gente, apenas para comprobar que todo esté bien y poco más, ya que a toda la familia le da miedo ir. Anónimo, por favor. Soy vigilante de seguridad y me voy moviendo de centro. Estoy unos meses en un lugar, luego me cambian de centro, estoy algunos meses y me vuelven a cambiar y así sucesivamente. El caso es que un día llegué a un centro comercial en el que nunca había estado, y me llamó bastante la atención que fui el único que no dijo que no al ir ahí, pero pensé que tal vez estaría en una zona conflictiva, y por eso mis compañeros no querían trabajar ahí, pero no, la zona de hecho era una de las mejores de la ciudad y la tranquilidad era la clara reinante. Las 2 primeras semanas, todo bien, tanto por la mañana como por la tarde era un centro muy tranquilo, y el trabajo se pasaba bien, pero al llegar la tercera semana, la de la noche, todo cambió. Según llegué me encontré con algunos empleados que salieron apresurados y me desearon suerte. Me quedé un poco perplejo de que me desearan suerte, pero me lo tomé a broma y entré. Ya en las taquillas escuché un par de golpes, y me encontré una de las duchas abiertas, la cual cerré y seguí con mi trabajo. Las horas iban pasando y yo me iba entreteniendo paseando por los pasillos, y colocando algunas cosas que me encontraba tiradas en el suelo y a las cuales no las prestaba atención hasta que pasé 4 veces por el mismo pasillo, y las 4 me encontré con las mismas cosas en el suelo. Se terminó la primera noche y yo salí un poco pensativo, ya que me habían pasado algunas cosas extrañas, pero estaba incrédulo y las medio borré de mi mente. Estuve así un par de días más hasta que decidí preguntar a mis compañeros qué pasaba ahí, y me comentaron que durante el día todo estaba bien, pero al llegar la noche algo pasaba y se escuchaban ruidos, pasos, gritos, se caían productos de las estanterías. Y que no se me ocurriese ir a la zona de oficinas, ya que era la peor zona sin duda alguna y podía llegar a ser hasta peligroso. La zona de oficinas era una zona que se cerraba con llave, y no pasaba nada más que por la puerta, comprobaba que estuviese cerrada y me iba. Esa noche al pasar por delante la puerta me quedé fijo mirando al interior unos segundos y me fui. Cuando volví a pasar, la puerta estaba abierta. Me quedé en shock total, pero tenía que entrar y comprobar que todo estuviese bien. Entré, avancé y escuché una silla moviéndose. Me asusté, pero seguí echando un vistazo, y fue entonces cuando vi claramente en una de las esquinas una figura, como una nube negra con forma, con volumen. Retrocedí y me fui cerrando la puerta. Fue mi última noche en aquel sitio. Esto le pasó a un amigo. Había viajado hace unas semanas al Himalaya, y de su viaje se había traído como recuerdo un cuenco tibetano que le compró a un artesano local. Él tiene el cuenco lleno de tierra ya que lo está usando como maceta. Era de noche y está con 2 amigos cuando empiezan a escuchar cómo suena el cuenco, algo imposible teniendo en cuenta que está lleno de tierra. Se asustan un poco y van a ver. Cuando se acercan ya no suena, pero cuando vuelven al salón, el cuenco vuelve a sonar y ahora sí se asustan bastante.
Uno de los amigos más creyentes en el tema paranormal le pone a mi amigo un collar antisatánico, y mi amigo se acuesta con él puesto. Cuando se levanta, al mirarse en el espejo, se da cuenta que en la zona donde tenía el collar, tiene un arañazo hecho con 4 dedos claramente de un color muy negro, y medio infectado de lo profundo que era. Se deshizo del cuenco de inmediato. Luego investigando un poco se da cuenta de que no es el único al que le han ocurrido hechos similares, ya que hay reportes de ello por todo el mundo. Todavía recuerdo el día que predije el fallecimiento de mi abuelo. Cuando era pequeña mi abuelo venía todos los días a buscarme a la escuela ya que vivía justo al lado de mi casa y le hacía ilusión venir a buscarme. Un día le miré y pensé, mi abuelo es muy mayor, pronto morirá, un pensamiento horrible, pero era una niña pequeña y no le iba a dar más importancia. El caso es que ese mismo yo me había despertado de madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana, porque había tenido una pesadilla en la que veía a mi abuela, ya fallecida, y a mi abuelo agarrados de la mano alejándose mientras me decían, hasta pronto. En ese momento me desperté y miré el reloj que marcaba las 10:35, una hora en la que ya tendría que estar en la escuela. Me levanté corriendo y gritando a mis padres pensando que se habían quedado dormidos solo para llevarme una pequeña riña por despertarles tan temprano. Ese mismo día mi abuelo vino a mi casa como hacía casi todos los días para cenar y estar un rato acompañado cuando, de repente, se quedó dormido en el sofá, un sueño del que nunca despertó. Cuando mis padres se dieron cuenta de que no respiraba miré la hora, las 10:35. Todavía sigo pensando en aquel suceso y me recuerda mucho a mi abuelo ya que le echo mucho de menos.